Ok, entonces quedamos acá. Vamos a invocar a calcular promedio, así que yo me voy a copiar esta función y voy a establecer su funcionamiento acá arriba. Vamos a quitar esto acá. Voy a poner acá a calcular promedio. Esto es el main. Calcular promedio no devuelve nada, así que llevaré un void. Y recibe las notas, que recordemos contiene float y tiene un tamaño. Aquí la podemos llamar n, no tiene por qué llamarse igual, aunque va a ser la misma porque es un pase de parámetros por referencia con un apuntador. Sería acá, voy a poner fila, porque recuerden que ya es una variable global, y columna. Columna, listo, porque es una variable global también. Y promedio también contiene un float y lo puedo llamar P o pro de promedio y le indico su longitud, que es fila. Agregamos el bloque y ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos que recorrer la matriz completa, ¿cierto? Y para recorrer la matriz completa podemos utilizar uno de estos for para recorrerla. Por ejemplo, acá. Creo que el siguiente es el mismo, pero tiene unas llaves que me van a servir. Entonces acá yo tengo los dos ciclos for. Voy a recorrer toda la matriz, pero no voy a mandarla a imprimir, ¿sí? ¿Cuál es cuál de los dos for recorre la fila completa, muchachos? ¿El interno o el externo? ¿Cuál de los dos recorre la fila completa? Todas las casillas de una fila. ¿El interno o el externo? El interno, exacto. Recorre todas las filas perdón, todas las casillas de la fila. Entonces, acá es donde yo tengo que sumar a toda esa gente, ¿sí? Necesito yo por acá bueno, en promedio, lo puedo poner en promedio. Si yo estoy recorriendo, recuerden que el for externo me dice en qué fila voy, pero quien realmente va a recorrer toda la fila es el for interno, el de las columnas. Voy por acá. Supongamos que esta es mi matriz, que tenemos los 4 estudiantes y las 7 notas, ¿no? Bueno, no importa si no dan las cuentas acá, es un ejemplo. Creo que sí dieron, sí dieron. Entonces, esta aquí va a medir la I igual a 0, ¿verdad? Va a estar en la fila 0. Y la J va a ir recorriéndose, la J va a ir recorriéndose desde la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, va a recorrer cada contenido de cada casilla, la IJ. Entonces, voy a aprovechar eso para ir acumulando el valor de promedio. Aquí voy a hacer una suposición que no la tenemos desde el principio, y es que voy a suponer que promedio está inicializado en 0. No lo hemos inicializado en 0, pero eso lo podemos hacer ahorita. Vamos a ver cómo nos va con esa dificultad así en mente. Suponga usted que promedio viene inicializado en 0. Entonces, ¿por qué es que yo quiero que esté inicializado en 0? Porque a medida que yo recorra la fila I, que es la fila 0, el promedio también yo quiero que la sumatoria de todo esto se me guarde en la posición 0 de promedio. ¿Ok? Si este es promedio de acá. Toda esta suma se me tiene que guardar aquí, la sumatoria. ¿Ok? Entonces, a promedio, que en este caso se llama pro, en la posición eh, I, porque recuerden que está en la misma posición de la I, en la 0. Le quiero asignar lo que tenga el promedio en la posición I para poder acumularlo, más lo que tenga lo que tenga la matriz N en la posición IJ. De esta manera, ¿qué está pasando? Que yo estoy sumando todos los contenidos de las casillas. Por ejemplo, si aquí hubiese estado un 6, 7, 8, 19, 20, 17 y 11, yo sumo todas estas notas y la guardo aquí en promedio. Pero ese no es el promedio. El promedio sería agarrar ese mismo pro, sub i, y decirle que a su contenido, que es pro sub i, lo voy a dividir entre el número total de asignaturas. ¿Y quién tiene el número total de asignaturas? Columna, que es la variable global que está declarada como constante arriba. Ella tiene un 7.
¿cierto? Que es la cantidad de notas. No pueden decir que es entre 6, porque miren, hay una, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 notas. Hay que dividir entre 7. Y columna tiene el 7, así que ya tendría yo allí el promedio calculado, muchachos. Faltaría desde luego, antes de mandar aquí el promedio, tendría yo que pedirle a otro proceso que inicialice, sí, o que ceros, que le ponga ceros. Poner ceros. ¿Dónde? En promedio. Quiero que ponga ceros en promedio. Como ya yo sé que promedios tiene fila cantidad de casillas, entonces yo vengo acá a poner ceros, es otro procedimiento, lo pongo acá, es un void, poner ceros, recibe, vamos a poner P, un float P. Incluso aquí no es necesario poner la longitud, ¿ok? Me parece, vamos a correrlo así, aunque sabemos que es fila. Y acá adentro, entonces voy a recorrer todo P con una variable i que inicializa en cero y menor que fila, porque tiene que llegar hasta fila, y más más. Si ven algún error, por favor, de una vez me dicen. Y acá yo a P sub i le pongo un cero, le asigno un cero. De esa manera yo garantizo que tenga cero. Si yo no garantizo que tenga cero, muchachos, cuando voy a hacer esta suma, la primera vez que hace esta suma, si el promedio tenía un 5 dentro, entonces le va a sumar un 5 de más y va a generar un error. Un error que no es de sintaxis. El compilador no se va a dar cuenta de eso. Este error va a ser lógico. ¿Sí? O de ejecución, que cuando usted vea, el muchacho sacó 20 en todas las asignaturas y el promedio le dio 21.3 y usted se va a quedar con los ojos toteados porque no va a saber qué fue lo que pasó y es que no inicializó la variable. Sí, perfectamente me pueden decir, los compiladores ahora todos inicializan las variables. Pues sí, de los compiladores que inicialicen las variables. Usted inicializa variables y punto. Voy acá, calcular promedios. Entonces ya calculamos promedios. Entonces yo quisiera mandar a imprimir las notas con el promedio. Por ejemplo, este poner cero lo voy a poner acá. Arriba, cuando cargo notas, luego pongo ceros en promedios e incluso puedo mandar a imprimir, yo quisiera mandar a imprimir las notas y el promedio. De una vez, que me imprima nota y promedio. Pero en este caso me tendría que mandar a imprimir con promedio cero. ¿Estamos de acuerdo? Si es promedio cero, acá en imprimir, que está acá arriba, imprimir, yo tendría que, bueno, acá vamos a modificar, recuerden que no sería este 4, sería fila, y no sería este 7, sería columna. Y recibo otra variable que es el promedio, float p. Vamos a poner float p. Entonces acá, una vez cuando termine de imprimir toda la fila, ¿sí? Yo voy a mandar a imprimir un backslash t para un tabulador y voy a imprimir el promedio. ¿Ok? Que sería P sub I. Y ya con eso tengo la impresión de todo lo que corresponde. Vamos a compilar y ejecutar para corregir errores. Ok, aquí me dice P sub I. Ah, perdón, es que acá me faltó poner la especificación completa, ¿no? Fila, que es un arreglo. No le puedo pedir a un número que sea un arreglo, eso es imposible. Acá es con P pequeña, yo lo creé acá con P minúscula y aquí tiene que ser con P minúscula. Vuelvo a compilar. Hay otro error, me dice que promedio no fue declarado, es que es promedios, con S, promedios. Y acá igual, promedios, tiene que llamarse igual. Compilamos, no hay errores. Y observen que me sale toda la matriz de notas y en la parte final me aparece el promedio. En este caso está cero. Obviamente ustedes tienen que agregar texto, ¿no? Que me diga promedio, nota, nota uno, nota 2, nota 3. Una cosa así interesante que se vea chévere. O bueno, ¿cómo hacemos esto para que después no me digan que hay excusas? En imprimir, el primer renglón que usted tiene que mandar a imprimir sería precisamente nota uno, nota 2, todos los promedios, a ver cómo me queda. Pudiera yo indicar aquí un cout
y mando a imprimir nota uno. Aquí tengo que poner un backslash T. Luego, backslash T, nota 2. Y así voy a mandar a imprimirlos todos. Nota 2, nota 3, 4, 5, 6, 7 y promedio. Este sería el promedio. Esta sería la nota 7, la nota 6, perdón, 6, la nota 5, la nota 4, la nota 3 y la nota 2. Vamos a ver si sí quedó bien. Bueno, acá, perdón, me faltó poner el punto y coma. Continuamos. Y ya, miren cómo me quedó. Nota uno, nota 2, nota 3, nota 4, hasta P. De repente dicen, pero fuese chévere que aquí escribiera estudiante uno, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo que aliarme de esta I. Y lo primero que tengo que mandar a imprimir sería el estudiante, pero como no le puedo poner el uno, el 2 y el 3 porque tiene que avanzar de fila, le mando a imprimir la I para aprovechar la I en ese mismo momento. Y después de la I, tendría que mandar a imprimir no, creo que no tendría que mandar a imprimir nada. Creo que con eso es suficiente. Vuelvo a ejecutar y aquí quedó, ¿no? Estudiante cero. Ah, pero que yo quiero que diga estudiante uno, que no quiero que diga estudiante cero porque es como raro para la humanidad. Entonces aquí le sumo uno. Vuelvo a compilar y ejecutar. Y observen todas las veces que he tenido que compilar y ejecutar para ir viendo que la cosa quede como yo quiero. Entonces me queda estudiante uno, estudiante 2, estudiante 4 y las notas hasta las 7 y el promedio. Ya llevamos esta parte adelantada. Me regreso otra vez al main a ver dónde voy. Dice calcular promedios. Y como ya tengo mi función de imprimir y se supone que ya calculé los promedios, pues la repito. Entonces aquí puedo mandar un mensajito que diga inicio. Inicio sin promedios, por ejemplo. Y acá, cuando voy a mandar a imprimir las nuevas notas, voy a poner cout, a ver, acá, voy a poner un backslash n para que me haga un enter y haga una separación. Y voy a poner notas con promedios. Ajá, acá escribí mal. No inicio. Lo que hay que escribir es notas sin promedios y con P pequeña para que quede lo más decente posible. Volvemos a compilar y ejecutar y aquí está. Entonces observen, la primera me aparece promedio en cero y ya en la segunda se calculó el promedio. Ya me dice qué promedio tiene. ¿Sí? Ya estaríamos allí listos. Ahora la cuestión es que tenemos que ordenar los promedios de mayor a menor, indicando, para que se entienda lo que dice la práctica, indicando quién es quién, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tendría que generar otra tabla adicional abajo que diga orden, en el que me diga algo así, en el que me diga, por ejemplo, em, una tablita que diga estudiante, ¿verdad? Estudiante y promedio, pero en orden, promedio. Y entonces que salga así. ¿Quién tiene mayor promedio? El 10 es el más grande, ¿cierto? Y que aquí me aparezca E3, ¿cierto? Puede aparecer E3 o aparecer 2, que es la fila donde aparece, ¿no? Es la fila 2. Recuerden, la primera es la fila 0, la segunda es la fila 1, fila 2, fila 3. Me pudiera decir fila 2 y estaríamos felices todos. Pero la felicidad fuese más, ¿sí? Aquí apareciera así, estudiante 2. Es que es muy informativo. Me está diciendo el orden con el estudiante. Entonces acá, este, el siguiente sería 8.57, 8.57, que le pertenece al estudiante uno. Y luego sería el 8.14, que le aparece al estudiante 4. Y de último estaría 7, que sería el estudiante E3. Esa sería la tabla que nosotros queremos. Entonces,
Para nosotros hacer eso, no vamos a meterle mano a la matriz, porque nos vamos a enrollar de una manera tremenda. ¿Que se puede? Por supuesto que se puede, pero tengo que hacer muchos cambios allí. Entonces, a mí se me ocurre hacerlo así. Yo propondría otro vector, un float, incluso ni float, enteros, que sean los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay? Fila. Entonces yo los tengo que llamar de alguna manera a todos esos estudiantes. Bien, en este caso yo puedo llamar el estudiante al que aparece en la fila cero, lo puedo llamar estudiante uno, al otro estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4. Entonces, para hacer eso, yo tengo que, aquí dice poner cero, yo pondría otro proceso que diga iniciar estudiantes y le paso estudiantes, punto y coma. Agarro este, regreso aquí arriba, creo el proceso, en este caso sería igual un void, iniciar estudiantes, recibe un arreglo de enteros. ¿Por qué de enteros? Porque este arreglo, muchachos, este arreglo, recuerden, va a ser simplemente un arreglo de 4. Bueno, ahí me pasé, pero aquí yo quiero que en la posición 0, 1, 2, 3, pues aparezca estudiante uno, estudiante 2, estudiante 3 y estudiante 4. Eso es lo que yo quiero que aparezca allí. Entonces, inicializarlos es muy sencillo, porque simplemente va a ser un for, inicia y recorriendo desde cero, y menor que fila, porque son fila cantidad de estudiantes, y más más. Y dentro de esto, entonces, a e, aquí hay un error, porque este e tiene que tener una dimensión, lo puedo dejar en blanco también. Aquí si no, sería e sub i es igual ¿a quién? A i más uno, para poder que me quede estudiante uno, estudiante 2, estudiante 3. ¿Cómo compruebo yo que esto funciona, que los estudiantes están bien? A imprimir, por ejemplo, notas promedio, yo le mando los estudiantes también. Le mando estudiantes. Esto quiere decir que imprimir, tengo que volver a modificar imprimir. Voy a borrar esto acá. Recibe P y también va a recibir los estudiantes. ¿Cuántos son? Son fila. ¿Lo puedo dejar vacío o le escribo fila? Porque es uno solo. Bueno, no es porque sea uno solo. Se puede dejar así para que haga la emulación del apuntador, ¿ok? Igual acá podemos hacer faltar fila en la matriz y no hay problema también. Voy acá, voy a mandar a imprimir. Ya no quiero mandar a imprimir así porque yo sé qué estudiante es el que tengo que mandar a imprimir. El estudiante que yo quiero mandar es E sub I. De esta manera, el E sub 0 es el 1, el E sub 1 es el 2, el E sub 3 es el 4 y se acabó. ¿Sí? Observen que es una sola modificación para yo ir comprobando que esto funciona. Vamos a ver acá, aquí falta un punto y coma. Compilamos y ejecutamos. Aquí me dice imprimir, claro, aquí faltó estudiantes. Estudiantes. Compilamos y ejecutamos. Y ahí aparecen. Y observen que aparece igual. Es sub 1, es sub 2, es sub 3, pero yo estoy controlando el índice con estudiantes. ¿Para qué hago esto, muchachos? Esto lo hago precisamente porque yo necesito ordenar los promedios con el método selección. Y a la vez que yo ordene el promedio, por ejemplo, si aquí tenemos el arreglo de promedios, ¿verdad? Este es promedios. Y aquí tengo estudiantes. Estudiantes. Presten atención acá porque esto es lo fundamental para crear el orden. Si aquí yo tengo un 8 y aquí yo tengo un 6 y bueno, un 6 no, póngale que aquí tengamos un 9 y aquí un 6 y aquí un 10. Se supone que yo los primeros que quiero, y aquí tengo el estudiante uno, el estudiante 2, el estudiante 3, el estudiante 4. Y hay una relación biunívoca entre estos dos arreglos. Es decir, el estudiante uno tiene 8 de promedio, el 2 9, el 3 6 y el 4 10. Entonces, si yo quiero en el vector promedios cambiar el 8 con el 6, también tengo que cambiar el uno con el 3 para poder mantener de quién es el promedio. Bien, yo no comparo los estudiantes, solo los cambio. Si yo cambio el 6 para acá, aquí pongo el 6 y aquí pongo el 8, pues aquí me tiene que aparecer el 3 y aquí el uno para que uno siga teniendo 8 de promedio y 3 siga teniendo 6. ¿Se entiende eso, muchachos? La necesidad de cambiar los estudiantes
para poder conservar quién es quién, porque si no, no vamos a saber de quién es el promedio. Ordenamos los promedios, pero ¿quién sabe de quién es el promedio? Dios y el método de selección. Entonces, no va a ser viable de esa manera. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Em, Habíamos hecho el método selección en pizarra en clase. ¿Alguien lo codificó, muchachos? ¿Alguien codificó el método de selección? Que lo pueda compartir, que lo haya probado, toda la cuestión, ¿o no? No. Bueno, eso son malas noticias. Tienen que codificar todo lo que se haga. Voy acá. El método de selección es este, que está acá. Como les dije, no lo iba a producir hoy acá porque ya lo producimos en clase. Aquí está comentado, ese se los puedo pasar para que lo vean. Entonces aquí viene, método de selección, recibe un arreglo, en este caso yo sé que tiene longitud filas, o lo puedo dejar vacío, y la longitud, pero en este caso yo sé que la longitud, este es el método general que ya había hecho, lo voy a modificar para que se ajuste al programa que acabamos de hacer. Esta n de acá es la longitud, pero la longitud ya viene global, entonces no necesito pasarla. Quiere decir que esta n es filas. Filas y por acá no hay más nada. Entonces, observen que es bastante sencillo. Agarro un for, empiezo a recorrer todas las filas, luego agarro otro for, empiezo a recorrer todas las columnas y pregunto, elijo el menor, elijo el menor a partir de la posición i más uno, tal cual como lo hicimos en pizarra, y luego yo intercambio con el menor. Es método de selección, no voy a explicarlo porque se supone que eso ya lo hicimos. Podemos hacer otra sesión y volver a recapitular los métodos de, de ordenamiento, pero no que, no, ahorita no porque se va a volver muy extensa la práctica. Entonces, usted agarra aquí, tiene el método de selección, ¿sí? Confía en que esto funciona y si no, tres Ave Marías y esto funciona, ¿verdad? Y yo voy a utilizar selección, bueno, vamos a hacerlo en latinoamericano, ¿verdad? Vamos a ponerle selección, selección, listo, se llama selección. Entonces yo bajo acá y debo hacer una modificación porque yo lo que realmente quiero hacer es llamar a selección y pasarle promedios, promedios y pasarle estudiantes. Yo quiero que modifique el promedio, que me lo ordene, pero que a la vez vaya haciendo las modificaciones de estudiantes. ¿Cómo hago yo eso acá? Porque esta selección, el que hicimos en clase, es solo para un arreglo y nada más. Debo recibir, perdón, acá se supone que promedio es float, ¿verdad? Hay que modificar. Este va a ser el del promedio, AR. Y debo recibir un entero que va a ser estudiantes. Lo puedo dejar vacío, puede ser filas también. Entonces, yo tengo que aprovechar cada cambio que se haga en AR para hacerlo en EST. De esta manera, voy a necesitar otro temporal, necesito otros auxiliares, eh, dos de estos. Voy a copiármelos. Los voy a poner acá, pero a este lo voy a llamar uno y a este uno. Es que necesito otros para poder hacer el cambio de EST. Entonces, cuando a tem yo le asigno ar min index, entonces yo a tem uno le asigno est. Voy a hacer lo mismo para que se me cambie el estudiante. Min index uno. Pero claro, necesito aquí también ajustarlo donde quiera que se pongan. Por ejemplo, aquí dice min index i. Entonces, min index uno también tiene que ser i. Tiene que ir igual, a la par. ¿Vale? O pudiéramos utilizar la misma variable. No, no, podemos utilizar la misma variable, muchachos. Ya va, vamos a quitar esto de acá para evitar más variables. Lo que sí necesito es el temporal. Vamos a ver si con este podemos hacerlo. Porque el index mínimo
El índice mínimo es donde se encuentra el que voy a hacer el intercambio. Entonces, es el mismo para los dos. Entonces, acá, en TEM, voy a guardar el AR de Mindex, ¿no? Entonces, voy a hacer lo mismo, pero con TEM 1. A TEM 1 le asigno estudiante Mindex, ¿sí? Luego voy a copiarme esta línea. Esa se hace con con AR, pero yo la voy a hacer con EST para que se cambie el estudiante. Y al min index le voy a poner aquí el EST. Y vuelvo a hacer acá. Aquí, en vez de TEM, le asigno TEM 1. Y en vez de AR, EST. Esta parte tienen que repasarla y fuertemente, porque yo estoy aprovechándome el método de selección para ordenar otro arreglo, pero eso no significa que el otro arreglo va a quedar ordenado de menor a mayor o de mayor a menor. No, no va a quedar así. Lo que va a quedar es simplemente una organización que sigue y que respeta los promedios de los estudiantes para poder contenerlos. Acá este método de selección ordenaba de menor a mayor, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo nos queda. Vamos a ir viendo. Se supone que ahí ya quedó ordenado. Vamos a ver ese orden. Vamos a mandar a imprimir tabla, la tabla final, imprimir tabla final, porque no lo podemos mandar a imprimir con las notas, porque eso se va a volver un desastre completo. Entonces voy a mandar a imprimir promedios y voy a mandar a imprimir estudiantes. Agrego el método acá, no devuelve nada, ya estamos terminando. Promedio sería un float, vamos a llamarlo P, y estudiantes es un int. Y vamos a ver si se hizo bien o hay que hacer alguna modificación interesante por allí. Esto es una tablita que yo les dije que iba a tener, íbamos a imprimirla así, out, íbamos a indicar estudiante, quizás es muy larga la palabra estudiante, pero vamos a ver cómo nos queda, un tab y luego promedio. Y luego con un for yo voy a recorrer todo, todo, todo P y todo E. En este caso voy a utilizar un mismo índice para hacerlo, I menor que fila, I más más. Y dentro lo que voy es a mandar a imprimir incluso puedo aquí poner, voy a eh, dármelas un poco de vidente y voy a poner un tab T a ver si logro que quede más o menos cuadrado, si no lo vamos viendo. Y ponemos el promedio. No, el estudiante, primero el estudiante. Un momento, E sub I. Ah, pero yo no quiero E sub I, yo quiero que quede así, E sub I, para que me marque el índice nada más. Luego viene otro backslash T para hacer el tab y voy a poner el promedio, que en este caso sería P sub I. Y vamos a ver si funcionó o qué modificaciones hay que hacer. Compilamos para errores. Me dice acá, no es filas, es fila. Lo puse en singular. No es filas, es fila. Perdón, acá no es filas, de hecho, es columna. ¿O no? No, esto es selección. Sí, columna. No, perdón, perdón. Vamos a echar atrás porque me corrió el código y yo estoy interpretando como si estuviese en el método que estaba haciendo y no es ese. Es selección. Entonces, pendiente acá. Sí, esto llega hasta filas porque solo estoy ordenando el arreglo de promedios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, llega solo hasta filas. Ahora sí. Acá quito filas. Vuelvo a compilar y ejecutar. Y vamos a ver cómo nos quedó. Acá está la solución, ¿no? Vamos a ver si sí corresponde a lo que estamos visualizando. Por ejemplo, aquí dice que E2 tiene 7 de promedio.
Y en efecto, miren, 7 es con E2. E4 tiene 8. E4 tiene, bueno, aquí no me imprimió las, creo que no me imprimió los decimales, pero ahorita chequeamos eso seguramente que yo lo recibí como entero y era float o algo de eso pasó por allí. Ahorita chequeamos. Lo que sí es que el 10, el promedio más alto lo tiene E3 y aquí en efecto respeta 10 E3. Pero hubiese sido más chévere que hubiese esto sido impreso el mayor arriba, ¿cierto? Y el menor abajo. Entonces vamos a chequear por qué no me está imprimiendo em, sin decimales. ¿Por qué me está imprimiendo sin decimales? Aquí dice promedio y estudiantes y lo mando de la misma manera, ¿verdad? Promedios y estudiantes. Con entero creo. Sí, pero ¿dónde? Si lo ven, por favor, también ayúdenme porque a veces uno aquí mismo no ve las cosas. Imprimir tabla final en InMain. En InMain, promedios y estudiantes. No, pero es que los estudiantes sí son enteros, no son float. El promedio sí es float. El promedio sí ya lo había calculado bien. La cuestión es que acá en promedios, ya, es en selección. Porque selección, el tem que estamos utilizando, muchachos, estamos cambiando, el tem uno sí cambia enteros, pero el tem que está utilizando el de selección tiene que cambiarme, es float, porque el contenido, si se dan cuenta de eso, el contenido de cada casilla es un float. Y a lo que lo estoy pasando por un tem que es entero, le quita los decimales. Ese es el problema. Volvemos acá, solo para chequear que ahora sí me imprime exactamente los decimales. Y vamos por acá. Observen que me está imprimiendo los mismos números todo el tiempo, ¿no? No sé si eso ya lo vimos en una clase. Recuerden que para eso tienen que venir acá arriba. Van a agregar otra librería más. Perdón. Ajá. Otra librería más. En este caso van a agregar setTime. Y en el main, puede ser en la primera línea del main. En la primera línea del main, pues vamos a agregar in. No, perdón. ¿Qué in? srun time null. De manera que se cambie la semilla de los números aleatorios, de la generación de estos números, y pueda cambiar. Había otra cosa que era que quería que cambiara de mayor a menor y no de menor a mayor. Entonces, habría que buscar es el mayor, no el menor. Volvemos a compilar y ejecutar. Y allí está. Ya finalmente tenemos entonces que E3 fue el mejor promedio, luego E1, luego E2 y luego E4. Ahí está prácticamente, está toda la práctica hecha. Ustedes tienen que ahora hacer que se respondan todas las preguntas que se hicieron en el documento, ¿sí? Y adicionalmente tienen que lidiar con que el profesor no meta una nota incorrecta, no meta una cantidad de filas y columnas que supere lo que es normal. Recuerden que, o lo que es normal para ustedes en este caso. Yo requiero que ustedes creen una matriz, por ejemplo, podemos dictaminar ya para dar fase final una matriz que tenga como máximo de filas 50 y como máximo de columnas 20. Pero en el momento en el que ustedes van a pasar esta fila y esta columna de esta manera, bueno, estas sí están bien, pero cuando ustedes acá en el main le van a preguntar al usuario cuántas filas y cuántas columnas, entonces ustedes van a crear unos enteros n y m, que son los que van a contener las filas y las columnas, y son esos los que tienen que utilizar. Cuando ustedes quieren cargar las notas, tienen que indicarle a cargar notas que no va a ser fila y columna como lo hicimos en esta práctica, sino que lo máximo que puede hacer es m y n. Y entonces, en cargar notas, por ejemplo, tiene que venirse acá a cargar notas
recibir Sn y Sm, que es más pequeño que la columna y la fila, reciben N y reciben M, y a partir de allí todo ahora adentro, en vez de fila, es N, y en vez de columna, es M. Y así lo van a correr, ¿ok? En este caso, para poder que me funcione, como no estoy haciendo todo el ajuste, no me puedo, tengo que ponerle a N exactamente fila para que no se me dañe y a M columna, pero no es el caso de ustedes. Columna, punto y coma. Voy a volver a compilar aquí a ver si todo funciona en orden. Y bueno, acá me generó más, ¿no? Hasta el 50. Ah, claro, porque es que ya les puse. Ah, pero esto está muy interesante. Miren, accidentalmente, si se dan cuenta, agarré y yo cambié aquí arriba, fila 50, columna 20. Entonces, a lo que yo mando a ejecutar, pues ahora tengo 50 estudiantes y 20 materias, 20 asignaturas. Y aquí está todo eso, mire. Estudiante uno y aquí están todas las asignaturas del estudiante uno. De hecho, ni caben. Obviamente, aquí imprimió esto porque esto lo mandé a mano, no lo mandé de forma general. Habría que mandarlo de forma general para poder que, de hecho, ¿cómo lo mandamos de forma general? Vamos a hacerlo, porque así ya eso quedó horrible. Entonces, aquí en imprimir, yo no puedo mandar a imprimir esto así, ¿cierto? Yo tendría que meter esta sentencia de mandar a imprimir este cout con el N, tendría que mandarlo a imprimir cuantas veces sea necesario para la cantidad de notas que son las columnas. Entonces, tendría que crear yo un for adicional con una K que inicialice en cero, que se vaya a mover mientras sea menor que columna, en este caso, K más más. Y dentro, entonces, yo voy a mandar a imprimir una N, solo una N, seguida del número K más uno para que concuerde con la nota, ¿no? K más uno. Sin el en el, porque necesito que se imprima una después de la otra. Y al final de esto, debo mandar a imprimir el promedio, P, para poder que tenga ahora sentido. Claro, no lo vamos a hacer tan extenso como ya lo hice, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Pongamos que sí tenemos 50 estudiantes, pero tenemos solamente 15 asignaturas, para no hacerlo tan extenso. Mandamos a compilar y ejecutar. Bueno, acá me dice que la K es minúscula, que no es mayúscula. A ver, no, sí está bien. K minúscula. Compilamos y ejecutamos. Acá me dice, claro, yo puse esto y no puse el final, ¿no? Compilar y ejecutar. Y aquí están. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Acá arriba, mire, están todas los renglones. N1, N2, N3, N4, N5, N7 hasta N15 y el promedio, ¿vale? Y si bajo, aquí ya están los promedios calculados. Y si bajo más, aquí está ordenado. El mejor promedio fue E5 con 13, luego E46 con 13, E11 con 12,53 y así siguen ordenados hacia abajo. Preguntas, muchachos. Estamos finalizando. Y lo declaro con entero, creo. Bueno, no viste mensaje antes. Dice por allí José, ¿qué cambió para que se ordene de mayor a menor? Ah, ok. Para que se ordene de mayor a menor, me fui a selección, 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 y en vez estaba aquí menor, para que de menor a mayor, cambié este por mayor y estamos listos. Otra pregunta, queda un minuto o no hay más preguntas. Chequen por favor el video, ahorita lo subo, revísenlo con calma, estudienlo por favor y las preguntas las hacen por el grupo, las preguntas que vayan suscitando. Recuerde que ya estamos en la recta final, así que bueno, ¿para cuándo es la práctica? Para el martes. Seguramente voy a mandar otra porque esta la resolví casi completa.